Capítulo 1 Cuenta hacia atrás para la destrucción parte 1 Esto es preocupante Nanodesu. La extraña interrupción que no está en el plan está interceptando. Además, la obligación de la reestructuración mundial todavía está funcionando, ¿verdad? Una chica autómata con orejas mecánicas que parecían orejas de conejo. La Gear Leader que manejaba el ARC, la Cruche miró a la chica que la estaba enfrentando y escupió esa queja. Su maestra actual, Raffi, le ordenó que borrara a la traidora del nuevo imperio, Eiri Arcadia. Quien rescató a su objetivo de la crisis fue una de los Seven Dragon Paladins de otro país, Rosa Granide. Interrupción. Eso significa que ustedes están haciendo algo sospechoso, justo como pensaba entonces, tal vez incluso la historia que me contó el ayudante del capitán Amagialka también sea inesperadamente cierta. Debido al drag ride transformante de Fugil, Uroboros, a los Seven Dragon Paladins distintos de Lux y Magialka se les hizo entender que toda la batalla había terminado después de la decisiva batalla en la capital abandonada Guernica. Pero Aeril fue secuestrada y el Gran Force de Garden fue robado después de eso. Y así la situación cambió completamente. Para investigar las acciones de la reina Raffi, que estaba maniobrando y reescribiendo en secreto la conciencia de la gente, Magialka manipuló hábilmente a los Seven Dragon Paladins restantes y los guió al bosque antiguo. Como resultado, logró que se convirtieran en aliados de Lux de esta manera. La gente con la que Lux luchó juntos o en contra hasta ahora. Obtuvo su inquebrantable confianza de eso. Esa era la verdadera fuerza de Lux. Fue el resultado que ganó el calibre de Lux como rey. Ja, esto es preocupante Nanodesu. A pesar de que te dejaron viva para mantener el equilibrio del mundo. Bueno, también es el destino si eres asesinada aquí Nanodesu. Sin embargo, ahora mismo, con un tono de alguien que se hacía la tonta, la Cruche ordenó al drag ride divino tipo volador que llevaba puesto, Bowibre, que estaba decorado con gemas, a que volara hacia Eiri, a quien Rosa protegía detrás de ella. TSU. Al ver eso, Eiri inmediatamente se dio la vuelta y comenzó a correr con su traje de piloto. Tratar con esa traidora es la prioridad. La Cruche preparó su blade extensible y apuntó a la espalda de Eiri. ¿Crees que te dejaré? El Gorinich de Rosa la persiguió para proteger a Eiri. Ella blandió su said y se giró hacia abajo para bloquear el ataque. Fue entonces, ¡qué dolor, Nanodesu! La hoja de la enorme guadaña que dibujaba un arco pronunciado literalmente atravesó el aire vacío de manera decepcionante. ¿Qué? El ataque que provino del punto ciego del enemigo y que debería ser indetectable fue esquivado por la Cruche sin siquiera mirar atrás. La vestimenta divina de Bowibre, True Eyes, podía leer sobre las cosas particulares en el corazón del objetivo. Se movería hacia la derecha o hacia la izquierda después de esto. ¿Escaparía o pelearía? Esta vestimenta divina leería la reacción del corazón con respecto a tal pregunta específica. Lo que la Cruche especificó como el objetivo de la lectura de la mente fue la trayectoria de la guadaña que Rosa manejaba. La Cruche y Bowibre se dirigieron directamente hacia Eiri. La hoja entonces vino en una trayectoria para cortarla por detrás. Ella mostró un movimiento que coincidía con la predicción de Rosa, y luego, usando una finta justo antes del golpe, hizo que el ataque de Rosa alcanzara el aire vacío. No, Nii-san, sálvame. Desafortunadamente, ahora que te has convertido en el enemigo del nuevo imperio, ese deseo no se hará realidad. Deberías resentir a tu hermano mayor, que solo tiene una inútil camarada Nanodesu. Ella expandió su hoja retráctil hasta la longitud máxima y empujó la hoja hacia la espalda de Eiri como una lanza. Justo cuando pensaba que el corazón definitivamente se perforaría desde la espalda, no sintió ninguna respuesta de su ataque. ¿Qué? Camarada inútil dices. Te devolveré exactamente esas palabras. En un instante, la said de Gorinich cortó horizontalmente la espalda de Bowibre. Q. Ella apenas escapó del peligro haciendo un giro brusco arriba, pero perdió completamente de vista la espalda de Eiri. Ahora mismo, ya veo, es el fantasma creado por el armamento especial de Gorinich, sin Phantom. Incluso si la Cruche leyó el corazón de Rosa con la vestimenta divina de Bowibre, ella no pudo leer múltiples pensamientos en una sola sesión. Al final,
solo pudo obtener la respuesta con respecto al asunto que ella especificó. Lo diré ahora, he visto tu pelea de ahora sabes. Una mera máquina quiere ganar contra humanos en el engaño, es 1000 años demasiado pronto para ti. Ya veo, por lo que al menos tienes la habilidad de presentarte como el representante de tu país Nanodesu. La verdadera Eri ya estaba escapando del bosque junto con Nokuto, quien ya no podía equipar su Drag Ride. En ese caso, ella no podría perseguir a Eri sin derrotar a Rosa primero. La Cruche hizo ese juicio y giró el interruptor en su corazón. Así que tanto quieres morir Nanodesu. Entonces, te concederé tu deseo. La chica autómata adoptó una postura de lucha con la hoja de boguibre y proclamó. Parte 2 tú. ¿Cuánto tiempo vas a cruzarte en mi camino Disu? Y luego, por otro lado. A poca distancia del lugar donde se peleaban Rosa y la Cruche. Réplica, quien también era una otamete y administraba la ruina Mon, se enfrentaba a Sofis, quien salvó a Alma de su ataque y dejó que la chica escapara. El Drag Ride que llevaba Réplica era un Drag Ride divino de tipo de combate terrestre, Gargoyle. Sofis tenía una buena relación con ella como hermanas en el pasado, pero esa habilidad y disposición de Drag Ride divino eran desconocidas para ella. Esa es, mi línea. Tal como pensé, sin mí, no eres buena. Sin sentido Disu. Además, no necesito nada parecido a ti. Mientras tengamos un maestro que nos guíe. Ella gritó. Al mismo tiempo, Gargoyle aceleró explosivamente y patinó en el suelo. Levantó la gran alabarda de su mano y la hizo girar en línea recta hacia Sofis y Britra. TSU, Maaprana. Fue la vestimenta divina de Britra que controlaba libremente cada material y la trayectoria de la energía. Usando eso, esquivó fácilmente el ataque del oponente y tomó su espalda. En el instante en que Réplica expuso su espalda indefensa, Sofis golpeó el hombro de la armadura del enemigo con su blade de tamaño mediano. Pero, TSU. Gargoyle giró suavemente. La hoja de Sofis cortó el aire y fue golpeada completamente por el contraataque en forma de barra horizontal. Asterisco Dogun, asterisco A. El brazo acorazado que apenas giró cumplió el papel de guardia, pero fue incapaz de detener por completo todo el poder del Drag Ride divino tipo de combate terrestre que era más poderoso que su Drag Ride desde el principio. La enviaron volando hacia un lado y se estrelló en los árboles fuertemente agrupados varias veces. Justo ahora, ¿qué pasó? Sofis no entendió cómo se esquivó su ataque o cuándo fue golpeada por un contraataque. Pero Réplica no ejecutó particularmente la técnica de pilotaje especial del Drag Ride como Lux. Por cómo la armadura de Gargoyle brilló justo antes, ella juzgó que Réplica usó una vestimenta divina sin lugar a dudas. Sin embargo, ¿por qué? A ella no le importó el hecho de que fue golpeada. Porque para Sofis, quien fácilmente podría esquivar el ataque del enemigo usando Maaprana, ella podría recuperarse incluso después de recibir algún daño. Sin embargo, era un peligro extraño y aterrador ni siquiera entender lo que le hicieron. Si solo es huir, todavía puedo hacer eso. Sofis llevaba el Drag Ride divino tipo volador Britra. Contra el tipo de combate terrestre, Gargoyle, que llevaba Réplica, podía atacarla unilateralmente usando su armamento especial, el arma satelital Bella. Mientras su dispositivo de vuelo de las alas siguiera funcionando, Réplica no debería poder seguirla si se escapaba al cielo. Pero, si Sofis se retiraba o luchaba pasivamente, Réplica perseguiría a Alma una vez más. Si ella escapara en este momento, no habría nadie más que pudiera ayudar a Alma. Y luego, sobre todo lo demás. No quiero que las personas que son como mi hermana sigan actuando así. Desde que Sophie se despertó en Montcomogfer y se quedó sola, fue esta Otamete la que se convirtió en su compañera conversadora todo este tiempo. En este momento, un maestro diferente reescribió su memoria y ella estaba participando en una acción malvada mientras se jactaba de que era justicia. No había manera de que ella permitiera que eso sucediera. Aquí voy, replica. Voy a traerte de vuelta. Sophie corrigió su postura y se decidió. Con valentía voló a una batalla en la que todavía no podía ver la posibilidad de la victoria. Parte 3. ¿Qué es esta situación? Crucifer luchó en la vanguardia como miembro de Ciballes, que era la fuerza principal del nuevo imperio.
Ella notó los signos extraños y se sintió desconcertada. En este momento, debería haber una batalla del nuevo imperio contra la división Azure en el bosque antiguo, pero había 5 batallas en curso en el entorno que no eran una batalla entre el ejército. La primera fue la batalla entre Lux y Lisa en una ubicación cerca de las instalaciones subterráneas de Abelan que se denominaba el Archivo. Además, Grife y Mel de Seven Dragon Paladin se unieron a la lucha en el medio. Estaban en medio de la batalla contra Nir y Daula, los Drag Knights privados de los 4 grandes nobles que custodiaban la entrada al bosque antiguo. Y luego, Rosa estaba luchando contra la Otame Telacruche, mientras que Sophis estaba contra Réplica. Cada uno de ellos luchaba ferozmente. Pero la misma Crucifer, que no tenía la imagen completa, no tenía forma de conocer el motivo de esas 5 batallas. Solo había una misión de la que ella era consciente. Derrotar a la división Azure, que era el enemigo del nuevo imperio, eso era todo. Pero tal vez porque Lux había destruido la reestructuración mundial anterior y porque ella también había obtenido resistencia a la reestructuración de la percepción debido a la recepción del bautismo, ella finalmente estaba comenzando a notar la extraña situación que los rodeaba en este momento. ¿Qué está pasando? En este bosque, sin embargo, algo más desconcertante que las 5 batallas que vio justo ahora estaba ocurriendo. Los Drag Knights de la división Azure tocaban cuernos flautas y controlaba a un enjambre de Evis que aparecieron de algún lugar para unirse a su lado. Debido a eso, el ejército del nuevo imperio fue rechazado, pero esos Evis fueron barridos en un abrir y cerrar de ojos. Además, no sucedió debido a Drag Knights, sino por la figura de un monstruo en la forma de una sola niña en el cielo que arrasaba en todas partes. Algo era extraño. El plan de alguien se estaba moviendo en un lugar que Crucifer no conocía. Eso, es un aliado del nuevo imperio. Si no es solo mi alucinación, ¿qué ocurre ahora mismo en este país, en este mundo? El interior de su cabeza estaba picando. La campana de alarma sonaba dentro de ella. En esta situación, si ella no determinara la verdad y actuara correctamente, perecería junto con el nuevo imperio. Lux-kun. Si fueras tú, ¿qué harías en este momento? El objetivo actual de Crucifer era simple. Era derrotar a tantos Drag Knights de la división Azure y garantizar la seguridad de Lisa. Después de eso, sería la destrucción del ejército enemigo, pero si hubiera una oportunidad de recuperar el Gran Force o Aeril, también lo haría. Debería estar bien hacer eso. Pero Crucifer, puedes escucharme. TSU, Celis, Senpai. Estás a salvo. En el siguiente momento, una comunicación de Dragon Voice llegó a Crucifer, quien iba a actuar. Fue de Celis quien luchó contra Lux y se desmayó, pero recuperó la conciencia en este momento. Por supuesto, Crucifer no sabía de ese hecho. Antes del inicio de la batalla, la figura de Celis desapareció de su campamento por alguna razón, pero la voz que la alcanzó estaba rebosando de fatiga. No hay que preocuparse. Más importante aún, yo, me di cuenta. Lux está aquí. Mi memoria va volviendo poco a poco. El verdadero enemigo con el que deberíamos luchar y, a que nos enfrentamos. Tú también, fíjate por favor, si no te das prisa, será demasiado tarde. ¿Qué estás diciendo? La voz de Celis que vino a través del Drag Ride no tenía fuerza. Pero por alguna razón, la misma Crucifer quien estaba preguntando de vuelta sintió una extraña persuasión en la voz de Celis. Tal vez, realmente no podríamos recordar sobre ese día. Pero nuestro vínculo con él permanece en nuestro corazón. Por eso, luchando contra él, pude recordar. Búscalo, a Lux, encuéntralo y habla con él. Si haces eso seguramente, deberías poder recordar. Ella no entendía el significado de las palabras de Celis. Y sin embargo, su pecho estaba exaltado. Lux-kun, no debería participar en esta batalla en el bosque antiguo. Por favor, ve. Crucifer, para recuperar tu verdadero yo, y luego, para aplastar a través de esta engañosa percepción, y luchar contra el verdadero enemigo, junto con él. Hola, Celis Senpai. La comunicación con Celis se interrumpió bruscamente. Tal vez ella había llegado a su límite. No, entiendo, Crucifer, a quien se le contó todo eso,
Habló un tanto de sus sentimientos. Lux estaba en medio de recuperarse en la posada de la capital. No había manera de que estuviera en este bosque antiguo. La batalla sobre Abelan también debería haber terminado ya. Y sin embargo. ¿Por qué, fingir ser un amante mientras investigas es más agotador de lo que esperaba? El escenario del desfile junto con Lux que no debería estar en su memoria. Oh, Lux Kun odia estar comprometido conmigo. El recuerdo de los dos caminando por la calle en la capital resucitó. Al final, la oportunidad de confesarse a Lux no llegó a Crucifer. No, allí estaba. Entonces, solo déjame hacer una reserva por ahora. Cuando te quiten el collar de criminal, si puedes venir a mi encuentro como lo primero que hagas. Ella estaba esperando al joven todo este tiempo. Por el momento en que notó sus sentimientos, los reconoció y le dio su respuesta. Y luego, ella se lo transmitió. Sobre la única cosa que Crucifer decidió por sí misma, sin importar lo que pasara en este mundo. Lux Kun. Solo no olvides esto. Pase lo que pase, seremos tus aliados. TSU. El residuo de la memoria fragmentaria se combinó como piezas de rompecabezas dentro de Crucifer y regresó. Él está aquí. Lux Kun. En este campo de batalla. Ella tenía que buscarlo. Ella tenía que salvarlo. No era su lógica, sino un impulso que era como un instinto que hizo que Crucifer volara en su Fafnir. Con el fin de encontrar la respuesta a través de todas las molestias y amenazas que persisten en este bosque. Parte 4. Por otro lado, también dentro del bosque antiguo, cerca de la superficie del archivo. Eiri, ¿está tu cuerpo realmente bien? Sí. Estoy bien, Nokuto. Eiri, quien se salvó de su apuro por Rosa, quien de repente apareció, se estaba escondiendo dentro del bosque junto con Nokuto con su traje de piloto. Buscaron una roca que fuera lo más grande posible, se escondieron en su cubierta y se acurrucaron la una con la otra. Ambas recibieron daño a sus dragrides. Ahora que no podían desplegar sus dragrides por un tiempo, solo podían hacer esto para protegerse, incluso si solo era por su tranquilidad. La Seven Dragon Paladin de la República de Eiburg. Rosa-san, ¿por qué está aquí? No, porque nos salvó. No, lo que es más importante, porque estaba aquí la Cruche y atacó a Eiri. Nokuto murmuró mientras se acurrucaba cerca de Eiri. En respuesta, Eiri no pudo decir nada a cambio. Nokuto, quien ni siquiera recibió el bautismo, probablemente no podría disipar fácilmente la atadura en su percepción por la reestructuración mundial de Uroboros. Por eso, Eiri no pudo explicarle la verdad. Eiri no podía decirle que Lux estaba luchando para derrotar a la reina Rafi, quien estaba siendo poseída por el Sacred Eclipse y también para salvar al nuevo imperio, o cómo estaba engañando incluso a Tríada y filtró información a la división Azure. Lo siento, Nokuto. En este momento no puedo explicarte nada. Terminé engañándolas a todas ustedes, ¿es eso, algo relacionado con Lux-san? Después de dudar un poco, Eiri asintió a esa pregunta. Pronto, tendría que separarse incluso de esta chica con la que se llevaba bien desde que se inscribió en la academia. Lux, quien fue percibido como la líder de la división Azure en la superficie, no podía involucrar a Nokuto en ello. Y entonces ella no quería exponer a esta compañera de cuarto y también a su mejor amiga a un peligro aún mayor que este. Podría ser diferente si fuera alguien que reconociera la verdad y tuviera la determinación de arriesgar su vida, pero no podía involucrar a una amiga que no sabía nada y continuar usándola. Lamento decir esto después de así de tarde, pero Nokuto. Desde aquí, puedes priorizar tu propia seguridad sin preocuparte por mí. Hay algo que tengo que hacer sin importar qué. Por eso, ¿quieres decir que nos separemos unas de otras aquí, en esta situación? Nokuto resumió el punto principal y respondió con franqueza. Eiri asintió silenciosamente en afirmación. Pero la respuesta que regresó fue diferente de la imaginación de Eiri. Entonces, entiendo. Voy a ir con Eiri. Te apoyaré hasta el final. TSU. Nokuto lo dijo con una sonrisa amable que era inusual para ella, quien siempre mostraba una expresión de compostura. Ella dijo que cooperaría con Eiri. ¿Por qué? ¿Es eso?
¿Por qué quiero hacer eso? ¿No es eso suficiente? Nokuto respondió directamente. Incluso Eri no podía decir nada de eso. Pero Nokuto, tienes tu posición en la que pensar, Charis me regañará si abandono a mi insustituible amiga. Además, tengo que proteger a la hermana pequeña de la persona que amo. Eso, no me digas. Nokuto lo habló con indiferencia, pero sin duda, ella le transmitió algo. Sí. Yo también amo a Lux-san. No solo como miembro de Cibayes y porque es el hermano mayor de Eri, sino también por mis propios sentimientos. Tal vez ella tenía la conciencia de que estaba diciendo algo que no se parecía a ella, porque las mejillas de Nokuto estaban ligeramente teñidas de rojo. Cuando Eri se decide, siempre es porque estás pensando en Lux-san. Hasta ahora yo también he estado observando a Lux-san desde el mismo punto de vista de Eri, quien es así. Por eso, seguramente estamos sintiendo lo mismo. Eso, es así. Incluso con su percepción aún sujeta a la reestructuración mundial, Nokuto dijo que apoyaría a Lux, quien ni siquiera sabía dónde estaba en ese momento, y Eri, quien estaba tomando medidas para proteger a ese Lux. Solo con eso, la razón para separarse con ella ya se había ido. Nii-san también es un mal tipo. Para monopolizar el corazón de todas de esta manera. Tendré que castigarlo mucho más tarde. Sí, hagámoslo juntas. Por eso, sobrevivamos, Eri. Para ayudar a Lux-san, Eri y Nokuto tomaron tiempo para reunirse mientras calmaban sus respiraciones y miraban la batalla ante sus ojos al mismo tiempo. Viendo la batalla de las personas que dejaron que su corazón cayera por Lux al igual que ellas, de repente te volviste pasiva, ¿no eres tú? Me pregunto si el títere mecánico también puede sentir miedo. Rosa condujo su drag ride divino Gorinichi y atacó resueltamente a la Cruche y Bowibre que se enfocaron en la defensa. Sintiendo miedo, contra alguien como tú. No entiendo lo que dices, Nanodesu. Dicen que el perro más débil ladra más fuerte, pero parece que se aplica a ti, Nanodesu. Pero la Cruche estaba compuesta incluso con Rosa presionándola. Trató a fondo con cada corte de la guadaña que se balanceaba poderosamente mientras leía el corazón de Rosa al mismo tiempo. Ella estaba diseccionando la mentalidad de su oponente. Al renunciar a su búsqueda de Eri y reducir su objetivo a solo uno, la precisión del True Eyes de Bowibre aumentó aún más. Rosa está tendiendo una trampa. Respuesta, positiva. Esa trampa hace uso de su armamento especial. Respuesta, positiva. Esa trampa usa a la falsa Rosa como cebo. Respuesta, positiva. 1-1. A su vez y en orden. La Cruche estaba analizando el pensamiento de Rosa y su táctica cada segundo que pasaba. La Gear Leader del ARC, la Cruche. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que lanzó el Drag Ride divino Bowibre? A pesar de que tenía esta vestimenta divina para analizar el corazón del ser humano, no pudo salvar a Arsalia, la maestra que la creó. Maestra. Mis disculpas. Nanodesu. En el pasado de hace más de 1000 años. Ojalá en ese momento, ella pudiera ver a través del malvado corazón del clan de los traidores que asesinó a Arsalia. Entonces su benefactora no habría muerto bajo su propia nariz. El sistema de Sacred Eclipse tampoco sería reescrito y envenenado por otra persona. En este punto, nadie podía volver a escribir ese sistema en el estado correcto. No pudieron conocer el verdadero futuro que Arsalia deseaba. En ese caso, la Cruche protegería esa creencia junto con este Avelán. Ella lo demostraría con su fuerza. Por el bien de Arsalia-sama que me dio corazón. Ella giró su armamento especial retráctil, Roster Edge, mientras utilizaba completamente el corazón y su técnica de autómata para desafiar a Rosa. El enemigo era una chica que fue obligada a actuar como el mal fabricado en la República de Eiburg. Ella creía en el mal absoluto, pero fue traicionada. Ahora parecía que había cambiado su objetivo de adoración en Lux. No puedes mantener tu propio yo si no te aferras a otra persona, no podrás vencerme con un corazón tan débil, Nanodesu. Ser predicado sobre el corazón por una simple máquina. Desafortunadamente, ya estoy familiarizada con ese tipo de ataque mental del que estoy harta. Rosa resopló ante las palabras de la Cruche.
Ella cortó usando su Said junto con Gorinich. Pero la Cruche extendió su blade retráctil, Rosterey, y bloqueó el ataque detrás de ella. El armamento especial de Gorinich. Los 12 drones no tripulados, 12 Baisis. Usando eso, Rosa fingió atacar la espalda de la Cruche mientras ella misma atacaba desde el frente. En pocas palabras, fue un ataque simultáneo, pero incluso si la Cruche estaba leyendo el corazón de Rosa, debería ser un ataque difícil de esquivar, y sin embargo, no entiendes Nanodesu. ¿Por qué soy capaz de bloquear fácilmente tu ataque? Asterisco giro asterisco Bowibre giró y paró la Said que Gorinich balanceó y rápidamente cortó horizontalmente. La hoja que debería haber sido esquivada por Rosa moviéndose hacia atrás golpeó su hombro blindado. Asterisco Sagun, asterisco que. Debido al ataque de la blade retráctil, esquivar tomando distancia no funcionó bien. No, más que eso, algo era extraño. Era como si el movimiento de Rosa de sí fuera la situación en este momento, ella daría un salto para esquivar se predijera perfectamente. No hay nadie más cobarde en el fondo de su corazón que alguien que miente y engaña a Nanodesu. Si se trata de una situación en la que no puedas moverte para contraatacar, no avanzarás y retrocederás. Ese análisis es acertado. La expresión de Rosa que mostraba una sonrisa confiada hasta ahora se convirtió en una mirada seria. La Cruche intencionalmente se tomó el tiempo para concentrarse en la defensa lanzando varias de cientos, no, varias de miles de preguntas a Rosa y determinó su disposición con True Eyes. En otras palabras, en lugar de decir que la Cruche estaba leyendo el pensamiento de Rosa en este momento, era más que casi había captado todo su patrón de movimientos. El análisis avanzaba incluso mientras se miraban la una a la otra en un punto muerto como este. Con la recopilación de datos y el cálculo de la autómata, la precisión de la predicción del enemigo aumentaba notablemente. El corazón de Rosa estaba siendo diseccionado por cada segundo. ¿Crees que es similar, comparado a cómo tu precioso Lux Arcadia lee los movimientos de su oponente? Rosa inconscientemente se rió cuando escuchó las palabras de la Cruche. No había manera de que fuera así. La predicción de Lux al final era la lectura sobrehumana que se basaba en miles, decenas de miles de experiencias. No era como el análisis barato de la vestimenta divina de Bowibre que leía el corazón. No me agrupes junto con él, parece que quieres decir eso. En ese caso, te dividiré en pedazos como para demostrarlo Nanodesu. El rostro inexpresivo de la autómata parecía que lucía una leve sonrisa. Rosa, quien estaba frente a ella, sentía que había visto eso. Qué frágil y superficial es el llamado corazón que tienen los humanos. Lo grabaré en tu cuerpo Nanodesu. Parte 5 Traer de vuelta dices, que risible Disu. Nosotras las autómatas fuimos creadas utilizando la tecnología de los Gfer. Pero mis padres solo son Arsalia-sama y el maestro a quien ella reconoció Disu. Y luego, en el lugar a 100 mililitros de distancia al oeste de donde se peleaban Rosa y la Cruche, Sofis y la Gear líder de Mon, replica, también estaban luchando. Por allí había una batalla para proteger a Eiri. Por aquí había una batalla para proteger a Alma, pero no importaba qué lado fuera derrotado, la situación estaba inclinado lo bastante hacia la victoria del campamento del nuevo imperio. A diferencia de Rosa, Sofis, quien tenía experiencia en recibir el bautismo con su cuerpo, estaba notando la verdad poco a poco. Ella se dio cuenta de que fueron derrotados por Fugil en la batalla en la capital abandonada Guernica y su percepción fue manipulada por la reestructuración mundial de Ouroboros. Ya he notado la verdad. No escucharé tus tonterías que están siendo controladas. Es solo tu boca la que es hábil Disu. Sin embargo, réplica movió el drag ride divino tipo de batalla terrestre, Gargoyle, que poseía una armadura pesada de color amarillo claro y se acercó. A pesar de que se trataba de un arranque con potencia completa, debería haber suficiente distancia entre ellas, pero en un instante, no era una metáfora, sin siquiera experimentar el paso de una décima de segundo, el enemigo ya estaba dentro del alcance de Sofis cuando ella lo notó. Otra vez, ¿qué es esto? La alabarda empujó hacia adelante utilizando su largo alcance. Ese ataque con el pesado peso del tipo de batalla terrestre detrás de él perforó la barrera de Britra fácilmente y golpeó la armadura.
Sophie de alguna manera evitó sufrir daños en el hombro donde estaba instalado el Force Core, pero el impacto causó un dolor sordo en su cuerpo. Todos ustedes están haciendo cosas innecesarias, Disu. Otorgando la gloria para gobernar el mundo al maestro elegido por Abelan, y en consecuencia, por el Sacred Eclipse, ese es nuestro deber. Ese es el acto correcto para guiar este mundo, Disu. Bella. Réplica y Gargoyle persiguieron a Sophie, quien fue enviada volando. Pero entonces Sophie activó su armamento especial, el arma satélite hacia ellos. Ella coincidió con el tiempo para disparar el rayo en la ubicación a la que Réplica iba a moverse, pero justo después de eso Gargoyle esquivó una vez más con un movimiento instantáneo. Fue exactamente igual que antes. Sophie no pudo detectar el movimiento en absoluto. ¿Cómo? Eso detén la resistencia inútil, Disu. Se preguntó si Réplica estaba usando una vestimenta divina de teletransportación como el Lindworm de Celis, pero no había forma de que fuera así. Era imposible que la vestimenta divina fuera la misma si no fuera por el mismo tipo o usando la capacidad de copiar. Maaprana. Con el fin de alejarse del Gargoyle aproximándose, Sophie se obligó a retroceder rápidamente usando el control de trayectoria de la vestimenta divina. Si tomaba demasiada distancia, Alma sería atacada una vez más, así que solo tomó distancia hasta donde apenas podía enviar su propio ataque. ¿Qué significado hay en saber la verdad para ti, Disu? No tiene sentido para el tipo de criatura imperfecta como tú, que no está haciendo nada más que cometer un error. Réplica murmuró nihilísticamente. Ella también lanzó varias dagas usando el poderoso brazo de Gargoyle. En respuesta, Sophie adoptó una postura de lucha formal con su blade y se decidió a sí misma para lidiar con el ataque. Lo hizo mientras se sentía ligeramente conmocionada por las palabras de Réplica. Ciertamente, cometí errores. Ella, quien quedó dormida en frío dentro de Mon, se despertó sola sin ningún recuerdo del pasado. Lo que ella tenía era la realidad y la historia pasada. Las ruinas estimularon el deseo de los humanos y se convirtieron en semillas del conflicto. La lucha trágica seguía repitiéndose. Sophie, quien ni siquiera sabía su razón de vivir, eligió el camino para cumplir su misión como Gear Leader, al menos. Ella eligió quitarle las ruinas a los lords y a los líderes de esta era en quienes ella no podía confiar para administrar las ruinas por ella misma. Y así ella desafió al mundo. Sin embargo, al final fue traicionada por Dragon Meroder y falló. Si Lux no hubiera estado allí con ella en ese momento, habría muerto desesperada sin poder conectarse con nadie. Pero, ahora es diferente. Sophie animó su sensación de sacudida y se concentró. Ella invirtió la trayectoria de las dagas arrojadas usando Maaprana y las envió de vuelta a su oponente. Cuando la oponente vacilaba, ella disparaba un rayo usando Bella, luego golpeaba más con su cuchilla para terminar la batalla. Debería ser así, pero... Ella ciertamente planeaba hacer eso, pero, las dagas que arrojó el oponente no fueron revertidas por Maaprana. Ya habían perforado la armadura de Britra cuando se dio cuenta. ¡Auch! ¡Ah! Las dagas que atravesaron su barrera rozaron sus brazos y piernas. Un intenso dolor recorrió sus 4 extremidades. ¿Cómo? ¿Por qué? Sophie no desvió su mirada de las dagas que se acercaban, ni siquiera por un momento. Y sin embargo, ella ya había sido golpeada por el ataque del enemigo cuando se dio cuenta. Era extraño, incluso si la vestimenta divina de Gargoyle era la teletransportación física. Porque Sophie ni siquiera percibió el momento en que las dagas desaparecieron de su campo de visión. No entiendo cómo lo hizo. El secreto de la vestimenta divina de Gargoyle. A este paso, perderé. Muere sin entender nada, Disu. Esa es la forma adecuada para ti, quien ni siquiera se entiende a sí misma. Réplica se lanzó hacia adelante ferozmente hacia Sophie, quien estaba perdiendo el equilibrio. Mientras se acercaba la desesperada línea de la muerte, Sophie escuchó la voz de alguien que gritaba desde lejos. Lu, X. El grito feroz que retumbó desde muy lejos, sin duda, pertenecía a ese joven. Él también estaba en una feroz batalla contra alguien cerca de aquí. En el instante en que notó ese hecho, un cierto recuerdo surgió en el fondo de la mente de Sophie. Después de que Sophie despertó del sueño frío en la ruina Mon,
ella estaba viviendo junto con la Otame Terreplica y su hermana pequeña Uruk. Su hermana pequeña siempre estaba soñando dentro de ese pequeño mundo que estaba aislado del mundo exterior. Hey, One-chan, quiero echar un vistazo al mundo en la superficie. La razón por la que sobrevivieron incluso cuando se quedaron atrás de la era fue seguramente para tener entendimiento con alguien. En primer lugar, incluso los Gfer pasaron por un largo viaje como ese antes de encontrarse con el clan Arcadia que los aceptaría. Su hermana pequeña que albergaba tales deseos se encontró con el juego sucio de los humanos que apuntaban a la tecnología de las ruinas y murió. Sophis, quien perdió la esperanza, ya no entraría en contacto con nadie más. Se decidió a luchar sola para proteger las ruinas. Sin embargo, si te dejo escapar de aquí, ya no tendremos más oportunidad de hablar, no quiero que tú y yo nos matemos el uno al otro. Después de que fue interceptada y capturada por Magialka, ella fue puesta en una prisión y conversó con Lux. Era diferente a cualquiera que hubiera conocido hasta ahora. Todos luchaban por su propio beneficio. Sin embargo, él era, incluyendo a su hermanita Eiri, quien la estaba cuidando, a las personas que se reunían a su alrededor, todos actuaron por su bien. Estaban luchando por el bien de alguien más que ellos mismos. No sé cómo hacer que me creas, pero intentaré con lo que pueda. Porque eso es lo único que puedo hacer. La sonrisa preocupada de Lux se quemó en los ojos de Sophis. La verdad era que ella quería ser aceptada por la gente de este mundo. Siguió regresando a ella, quien se negó obstinadamente a involucrarse con otros y la persuadió. Mi primer amigo, Lux. Y también replica. Así como ellos no se dieron por vencidos, no había manera de que ella pudiera darse por vencida. Esa fue la razón por la que Sophis estaba luchando aquí ahora mismo. Maaprana. *VNN. La armadura de Britra brilló y desató la vestimenta divina del control de la trayectoria. El objetivo de control no era ella misma, sino Réplica y Gargoyle que patinaban hacia ella. Acto impertinente, Disu. Réplica, quien fue obligada a curvarse abruptamente hacia un lado, cortó los árboles que se acercaban delante de ella con su alabarda. Pero sus piernas estaban completamente detenidas. Britra se disparó aprovechando esa oportunidad y recuperó el equilibrio. Sí, hay algo que Lux me enseñó. Fue cuando los miembros de Seven Dragon Paladins estaban juntos en un banquete que se celebró en uno de los días del desfile de bucles. Lux, ¿cómo consigues tantos amigos y amantes? Quiero que me enseñes el truco. Ella recordó haberse emborrachado por beber alcohol por primera vez y molestó a Lux de esa manera. En la respuesta, Lux aclaró el malentendido de que no tenía amantes, y luego ella le dijo esto mientras se veía preocupada. Realmente no puedo decir nada sobre eso, pero, si tengo que decirlo, entonces tal vez no sirva para fijarme en una sola forma de ver. Sabes, si tienes el prejuicio de alguien como enemigo o aliado, entonces no podrás verlo como algo más que eso. Ciertamente, tú joven, no solo estás mirando el pecho de tu amiga, sino que también estás mirando a otros lugares como sus piernas o lados. Te digo que no me refiero a eso, deja de hacer que parezca que soy el hombre más bajo de esa manera. O mejor dicho, es porque la ropa de Sophis tiene una alta tasa de exposición que siempre estoy mirando en ese tipo de lugar. Ella se burló y se burló de él al final, pero el contenido de la charla fue así. Eso es correcto. No solo un ángulo. Para saber la verdad, solo puedo mover al oponente. Si Gargoyle tenía el poder de detener el tiempo o de teletransportarse, entonces debería poder esquivar el uso de la vestimenta divina de Britra antes de esto. Eso también es falso para engañarme. No. No hay forma de que el oponente intencionalmente pierda la oportunidad de acabar conmigo. Sophis concluyó que el oponente nunca intentó esquivarlo. En otras palabras, la vestimenta divina de Gargoyle no estaba en la categoría de detención temporal o teletransportación. Sin embargo, estaba atacando en el momento en que Sophis no se daba cuenta. Eso significaba. Lo entiendo, Lux. Es gracias a ti que me doy cuenta de lo que no pude notar. Sophis murmuró y apretó fuertemente su puño. La memoria de Sophis que fue borrada por la reestructuración mundial. La sensación que la mano de Lux se agarraba de nuevo a su mano aún estaba en pie.
Pero al momento siguiente, el tiempo saltó. Asterisco Dogu, asterisco un golpe sordo de repente atravesó el pecho de Sophie desde atrás. Ah. Sus alas traseras fueron golpeadas por perdigones de rocas que se acercaban por detrás. La altitud de Britra disminuyó enormemente. Réplica lanzó el ataque a Sophie desde algún lugar una vez más, mientras que Sophie no se dio cuenta. No sé su ubicación. Réplica se esconde dentro del bosque y me ataca. Las rocas volaron hacia ella justo ahora desde atrás, pero debió haberse alejado en este momento. Por lo menos Réplica no estaría justo detrás de ella. El dispositivo propulsor que era la ventaja de volar era el objetivo. Su altitud se redujo a la fuerza. El objetivo del enemigo ya estaba claro. Después de eso, ella planeaba acercarse a Britra desde el interior de la espesura y enviar a Sophie al olvido en un ataque. Es inútil, no importa lo que intentes, Disu. Que nosotros los justos estemos perdiendo es solo, la voz de la autómata que le era familiar a su oído. Las palabras de la chica con la que había estado viviendo junto como su verdadera hermana pequeña llegaron a su audiencia desde algún lugar. La chica que fue puesta bajo el control de Rafi que se conectó con Abelan y le robaron la mente. Eso también es una suposición errónea, replica. Alguien que era su familia en el pasado estaba dirigiendo una espesa intención asesina a ella. La potencia de salida de Britra también estaba disminuyendo. Era una situación desesperada en la que ella ni siquiera podía escapar volando. Aún así Sophie no se inmutó. Ella respondió en voz baja. Pensé que los Gfer no podrían llegar a un entendimiento con la gente de esta era. También pensé que si éramos nosotras, entonces podríamos hacer el juicio correcto. Pero estaba mal, simplemente no podía darme cuenta. Fuiste tú y Lux quienes me lo hicieron notar. Por eso, es así. Solo puedes hacer lo que quieras, Disu. Pero eres incapaz de derrotarme, Disu. Después de todo. Al instante, un sonido explosivo de un ataque vino desde un terreno a poca distancia. Justo después de eso, Gargoyle apareció repentinamente desde el suelo a unas pocas docenas de mililitros de distancia. Sophie estaba prestando atención al sonido y la presencia circundantes, pero ella abrió los ojos con asombro al ver eso. Esa forma es Overlimit. Para terminar la lucha antes de que Britra volara al cielo una vez más, Réplica liberó todos sus limitadores de Drag Ride y se transformó en su forma más fuerte. El rayo del arma satelital de Britra, Beyra, atacó a Gargoyle, pero el oponente lo esquivó. Que Réplica se estuviera escondiendo en la espesura antes de esto no fue solo para acercarse a Sophie con cautela, era para ganar tiempo para cambiar a Overlimit. Lo notaste demasiado tarde, Disu, ya has perdido, Disu. Gargoyle se lanzó hacia adelante con una velocidad que el ojo no pudo seguir. Al mismo tiempo, esa armadura gruesa brilló y activó la vestimenta divina desconocida. Réplica estaba convencida. Sophie no podría esquivar el siguiente ataque. Ella tampoco podía defenderse. Ella tampoco podía esconderse. Por lo tanto, fijó su objetivo de simplemente dividir a Sophie en dos con su Albert sin pensar en defensa o cualquier otra cosa. En ese instante. Con un tirón, el centro de gravedad de Gargoyle se inclinó hacia adelante y tropezó. Las ruedas de las piernas blindadas flotaban en el aire y atravesó una pista que cruzaba por encima de Britra y Sophie, quien estaba agazapada en el suelo antes de estrellarse contra la gran roca que había detrás. ¡Guau! ¿Qué pasó, Disu? Es una descomposición, Disu, en este tipo de tiempo. No debería haber ninguna posibilidad de que Sophie se ocupara de ella, ni siquiera en una de las 1.000.000 de posibilidades. ¿Por qué? Porque el oponente ni siquiera debería ser capaz de pensar en defenderse. ¿Es eso lo que piensas? TSU. Réplica se estrelló en la gran roca con gran velocidad y su armadura fue destrozada debido al impacto. Ella miró a Sophie. Cambiaste mi trayectoria con Maaprana. Pero ¿cómo? Sophie hizo que la pierna blindada de patinaje flotara, rompiendo el equilibrio del oponente mientras cambiaba la trayectoria para que se estrellara contra la gran roca que había detrás. Eso en sí mismo era posible si se usaba Britra, pero Sophie no debería poder hacer eso. Porque para cambiar la trayectoria de la carga de Gargoyle,
Era necesario concentrarse únicamente en eso y usar la vestimenta divina mientras el enemigo se acercaba. Y luego, cuando Gargoyle se había acercado hasta ese rango, mi conciencia debió ser tragada en la oscuridad. Es por eso que no debería ser capaz de reaccionar en absoluto. Eso es correcto. TSU. Réplica se quedó en silencio al escuchar lo que Sophie señaló. Esa fue la respuesta. El drag ride divino tipo de batalla terrestre, Gargoyle, consistía en tragar la conciencia del oponente designado dentro del rango durante varios momentos. Durante varios segundos, la propia conciencia del oponente sería quitada. Por eso, ni siquiera se darían cuenta de lo que les hicieran. Se sintió como si se hubiera saltado el tiempo. Pero ¿cómo Disu? ¿Cómo pudiste actuar mientras tu conciencia se había ido? La memoria del oído animal es mala. Aunque fuiste tú quien me lo enseñó en el pasado, Sophie hizo una mirada en blanco y se posicionó con el Sword Device de Britra. Al instante, pequeños marcos de luz flotaban alrededor de la armadura. ¿Qué? Afinación, la reconstrucción del sistema de Drag Ride. Al ver que Réplica finalmente entendió el secreto del truco que usó Sophie. Cuando se controla el Drag Ride utilizando la operación de control corporal o la operación de control mental, aunque solo era muy leve, habría un retraso de tiempo. Normalmente, era un retraso que no tomaba ni la centésima de segundo, pero cuando el Drag Ride estaba dañado, habría un caso en el que ese retraso aumentaría. En el pasado, en el entrenamiento con el simulador de combate de Mon, Sophie una vez cometió un error al usar a Beira y se hizo daño. Ella fue golpeada por la onda de choque de la electricidad. En ese momento, Réplica le dio una conferencia llena de confianza. ¡Qué dolor! Sophie no es del todo buena Disu. Necesitas usar la afinación en ese momento. Si ella cambiara la configuración utilizando la afinación, también podría retrasar la reacción al controlar el Drag Ride. En otras palabras, incluso cuando había un vacío en su conciencia, al leer el tiempo de un momento por delante, preparó un control retrasado que funcionaría en el instante en que se activara la vestimenta divina de Gargoyle. Ese era el truco. Con el fin de controlar el Drag Ride con retraso de tiempo durante varios segundos más tarde, pensó que era el momento adecuado. Por supuesto, si Réplica fuera cuidadosa e hiciera una finta o frenara repentinamente, Sophie estaría en desventaja. Pero Sophie ganó la apuesta. Pero Disu. Todavía no he perdido. Réplica controló forzosamente al Gargoyle que se hizo pedazos y se dañó después del fuerte choque. Ella se abalanzó mientras subía su Albert para apuntar a Sophie. En respuesta, el habitual rostro inexpresivo de Sophie se desmoronó y ella levantó una cara triste. Lo siento, Réplica. No puedo recuperar tu corazón. Sophie, quien era un Agfer, lo entendía. La conciencia de la chica que la apoyaba como una hermana fue sobrescrita y desapareció. Para una autómata, su memoria era su vida. Sophie derramó lágrimas y lamentó que se la llevaran. Pero pensé en la tú que se estaba quedando conmigo como la verdadera tú. Por eso, gracias por todo hasta ahora. Haré lo mejor que pueda desde aquí en adelante. Asterisco Pisa, asterisco en un instante, Réplica y Gargoyle fueron perforadas verticalmente por los rayos de Beira. Justo después de bloquear el último ataque, la espada de Britra apuñaló el hombro de Gargoyle y destruyó el Force Core allí. Ja. Sophie disipó la armadura de Britra y se dejó caer en el suelo nevado. Dispersos a su alrededor estaban los restos de la amiga que mató como enemigo. Este no es el momento para llorar. Pero su conciencia se estaba volviendo débil debido al frío y la fatiga. Cuando su cuerpo se agitó y estuvo a punto de caer, hubo una presencia detrás de ella. Te resfriarás si duermes en ese tipo de lugar, ¿sabes? Aunque estoy acostumbrado al frío de este grado. Tú eres, Deimir. Tú, recuerda mi nombre al menos. Sophie pensó que era un nuevo enemigo por un momento, pero la que apareció era una chica con cabello plateado ondulado. La chica que luchó junto a ella en la capital abandonada, Guernica, como miembro de Seven Dragon Paladins, Melgisalut. Hasta ahora ella, junto con Grife, se enfrentaban a los Drag Knights de los 4 grandes nobles, Nir y Daula, que custodiaban el bosque antiguo.
Terminamos fácilmente nuestro lado, así que vine a ayudar, pero parece que ganaste. Pero si no me equivoco, esa Otamete es, sí, la chica que era como mi hermana menor. Después de que me desperté en Mon, ella se quedó a mi lado todo este tiempo pero... Ya veo. A diferencia de Sofis, Mel todavía no se había liberado de la manipulación por la reestructuración de la percepción de Uroboros. Pero al menos podía entender que Réplica apareció como un enemigo debido a algún tipo de situación anormal. Como pensé, parece que algo importante relacionado con las ruinas está sucediendo aquí. Sí, puedes escucharme. Tal vez, tu memoria volverá poco a poco. No me importa. También me estoy poniendo curiosa, pero, antes de eso con suavidad, usando el brazo blindado del Dragride divino de Drygweaver, me abrazó el cuerpo de Sofis. Ella calentó ese cuerpo helado usando el calentador instalado en su Dragride. Primero te daré primeros auxilios. Te escucharé mientras descansas. Estoy sorprendida. Aunque parecías una persona fría, eres inesperadamente amable. Soy Melgisalut. Recuerda mi nombre correctamente. Nuestro país y lugar de nacimiento son diferentes, pero no hay duda de que somos camaradas. Además, Mel de repente mostró una cara triste y susurró. Incluso a mi edad, sé el dolor que sientes ahora. El sentimiento de una persona importante que apoyó tu corazón dejándote. Mel también en el pasado vio a Orpel, su benefactora que era como una madre para ella, morir. Pero como Lux y Crucifer estaban allí para ella, pudo ponerse de pie nuevamente. Entonces, está bien aunque llore un poco. Sí, lo mantendré en secreto de todos. Mel levantó el cuerpo inerte de Sophie en sus brazos. Al lado de una cosa que perdió, Sophie sintió que había obtenido algo nuevo. Parte 6. Lux. Same. Al mismo tiempo. Rosa, quien estaba luchando cerca, también escuchó el grito de Lux que sonaba como un rugido. El Dragride divino tipo volador, Bowibre, estaba arrinconando a Gorinich, que era un Dragride divino tipo de batalla terrestre. La característica especial del roster y retráctil era su capacidad para cambiar hábilmente entre la batalla de rango corto y la batalla de rango medio. Su fuerza radica en igualar la táctica del oponente y ejecutar la acción óptima. Y luego, la Cruche usaba su vestimenta divina Truais para analizar la especialidad de Rosa, atacar una por una y aplastarlos. Oh, parece que estás agitado Nanodesu, estás tan preocupada por Lux Arcadia. La Cruche estaba proyectando una ráfaga de balas usando Breath Gun con Bowibre mientras acorralaba a Rosa. Para activar la vestimenta divina de Gorinich, Tartaros Fram, era necesario un fuerte enfoque, pero no podía hacer la combinación de transformación mientras estaba bajo ataque. Si pudiera entrar al modo de Vilmacia, podría obtener la potencia máxima y reducir considerablemente la distancia a la victoria, pero el enemigo no le daría tiempo para eso. La Cruche presionó con una precisión mecánica para destrozar la armadura de Gorinich y decidir la batalla. La Cruche se abrió paso a través de la brecha de la armadura y dañó el cuerpo de carne de Rosa. Incluso ahora ella repartió el impacto de la onda de choque de Breath Gun desde la brecha de la armadura, plantando dolor y terror en Rosa. Romper el corazón del oponente, esa era la táctica de la actual La Cruche. La gente tendía a pensar que la habilidad de pilotaje era un factor importante de la fuerza de un Drag Knight, y de hecho tenían razón, pero a menudo también pasaban por alto que la mente fuerte era indispensable para aplicar esa fuerza. Sin importar cuánta habilidad tuvieran, si no tuvieran la fuerza del corazón que les permitiera mostrarla completamente, no podrían mostrar su mejor desempeño. Y así, la Cruche sabía por el registro en las ruinas lo quebradizo que era un Drag Knight que perdió la sensación de equilibrio en su corazón. Parece que eres fuerte contra el dolor Nanodesu. Al parecer has recibido entrenamiento para eso. No, quizás sea más correcto decir que has recibido violencia diariamente Nanodesu. Esa es una preocupación innecesaria, ¿sabes? El pasado de Rosa Granide. Cuando era una niña, sus padres protestaron por la continuación de una guerra improductiva siendo asesinados por el gobierno. Ella misma también fue torturada y vivió bajo la opresión. Fue recogida por un oficial militar cuando se estaba muriendo. Rosa, cuyo corazón ya estaba aplastado,
Recibió una educación que fue casi un lavado de cerebro. Ella desempeñó el papel de un villano y gobernó en la superficie como el King of Baesis de la República de Eiburg. En realidad, estaba siendo manipulada para la conveniencia de los demás. Pero aún sabiendo eso, ella no conocía otra manera de vivir. Hasta ese día. El día en que llovía en el área urbana de la República de Eiburg, donde fue derrotada por Lux en la batalla allí, una fuerza y amabilidad abrumadoras que destrozaron su máscara sin matarla y la salvaron. Al ver eso, el corazón de Rosa se conmovió. Si ella pudiera vivir por el bien de esta persona, entonces no sería para nada aterrador. Que su vida que había caído en la sombra oscura sería iluminada por él. ¡Ah! Rosa levantó su gran Said mientras desenfocaba el Sword Device de Gorinich. Usando la operación de control mental, ella controló los 12 Baesis no tripulados simultáneamente y lanzó todo el ataque. Ya veo, eso es un comando aproximado, pero si todos los drones no tripulados se mueven simultáneamente, a mí también me resultará difícil predecir su movimiento. Es una contramedida incluir un factor incierto en tu táctica, Nanodesu. Su objetivo fue leído por la Cruche, pero la elección de Rosa fue correcta. Varios de los ataques de los drones golpearon el boguibre de la Cruche. Pero, la esencial Rosa en sí misma, solo el ataque del cuerpo principal de Gorinich fue contrarrestado completamente y fue esquivado con certeza. El objetivo del desvío es capitalizar la acción real. En otras palabras, incluso el simple ataque de los drones no tripulados, no será letal Nanodesu. Por lo tanto, asterisco Gaki, asterisco la hoja de Rostere y entró en una competencia de bloqueo. A partir de ahí se extendió y utilizando ese impulso, la Said de Gorinich fue rechazada. TSU. Rosa reforzó de inmediato su barrera para resistir, pero en ese instante, la Cruche y Boguibre se acercaron a Rosa. Si se tratara de un Drag Knight normal, cuando se les acercara un Drag Knight enemigo armado, elevarían la potencia de su barrera y se centrarían en la defensa. A cambio, Rosa desató de inmediato el Howling Roar para que la defensa y la ofensiva se convirtieran en una. Y luego ella iba a cambiar a un contraataque desde allí, pero, te lo digo, he visto a través de tu simple pensamiento superficial Nanodesu. La Cruche que leyó esa acción dio un giro brusco y dio un círculo detrás de Rosa. Sin embargo, justo después de que ella tomara esa espalda indefensa, sintió una incomodidad. Es así. Ciertamente es tal como dijiste. Breakperj. Yiwach, la armadura que salió disparada del Gorinich de Rosa, atacó a la Cruche detrás de ella. Breakperj expulsaba algunas partes de la armadura del usuario mientras las disparaba como perdigones. Al igual que Howling Roar, también usaba una gran cantidad de energía del Force Core, por lo que no se podía usar de forma consecutiva. Sin embargo, el Howling Roar que la Cruche esquivó en este momento fue casi un ataque ineficaz. Su potencia de salida era extremadamente débil y usaba poca energía. En otras palabras, el primer ataque fue falso. Así que también está ese movimiento Nanodesu. Boguibre estaba desequilibrado después de recibir la expulsión de la armadura. Rosa no perdió ese momento. La guadaña del iluminado Gorinich acuchilló. Asterisco Sagu. Gin, asterisco la barrera de Boguibre se cortó y se envió volando hacia un lado. La Cruche, junto con su Dragride, se estrelló en un enorme árbol a unas docenas de mililitros de distancia. Incluso al menos puedo predecir lo que podrías hacer después de leer mi mente. En el sentido común del Drag Knight, disparar Howling Roar y Breakperj uno tras otro no se podía hacer. Después de todo, si uno de ellos se usara con fuerza debilitada, no tendría ningún significado. Porque mientras el oponente no haya leído la mente del usuario, ni siquiera podría ser usado como una finta. Ya veo. Parece que tienes la capacidad que es digna de un representante de un país Nanodesu. Ciertamente, todavía es demasiado temprano para que me elogies. Después de todo, solo desde aquí se dispersará horriblemente en pedazos. Rosa usó la abertura al tomar distancia de Boguibre y levantó su Sword Device en alto. Ella pensó con enfoque. Tartaros Fram, modo de Vilmacia. El armamento especial de los drones, 12 Baesis se reunieron y transformaron a Gorinich en un enorme Dragride.
La excelente potencia de más de 10 drag grides agotaría enormemente la resistencia de Rosa, pero a cambio formó un poder ofensivo y defensivo abrumador. Cae, tu Otamete maldecida. Y luego, un puño blindado gigante que era tan grande como una sola casa golpeó hacia Bowiebre. Asterisco do, Goon, asterisco. Pero justo después de que Rosa desató su ataque, sintió que algo era extraño. Al mismo tiempo, cuando su puño golpeó, un gran impacto también estalló desde el interior de la enorme armadura de Gorinich. La conciencia de Rosa se volvió distante. Yuach, ¿qué diablos es esto? Algo, tu corazón es completamente transparente, Nanodesu. Eso incluye tu intento de distanciarte de alguna manera y combinarlo utilizando Tartarus Fram. Esto es. En la armadura del modo de Vilmacia, algo así como gemas son. El armamento especial de Bowiebre. Jewel Beat. Es un tipo de arma instalada que puede disparar una viga. Cuando tu Gorinich se combinó, metí esta arma en ella. Para poder conectarlo a tu interior y atacar tu marco desde allí. De ninguna manera. Justo después de la combinación, esas armas se activaron con toda su potencia y atacaron el modo de Vilmacia desde adentro. El plan que Rosa pensó había logrado tomar por sorpresa al oponente fue visto a través. ¿Qué debo hacer? Mi mejor técnica fue derrotada. No puedo pensar en otra idea para ganar contra esta Lacruche. La armadura multicapa se estaba desmoronando. Bowiebre voló y golpeó con su blade para pelar la armadura. Luxama, lo siento. No. Puedo ayudarle, eso es correcto, Nanodesu. Lacruche susurró como si hubiera visto a través del corazón de Rosa. No puedes salvar a nadie, Nanodesu. No eres más que un títere sin voluntad a pesar de poseer un cuerpo de carne y hueso, TSU. La expresión de Rosa se distorsionó en amargura cuando la herida de su corazón fue arrancada. Lacruche no perdió esa apertura y disparó golpes con Bowiebre. Disparo de cañón, corte y luego ataques con Jewel Beat desde todas las direcciones. La última barrera gruesa y la armadura restantes de Gorinich también se despegaron. El impacto que penetró en su cuerpo hizo que Rosa mostrara una expresión de angustia. ¿Por qué estoy luchando? Aunque no haya ninguna posibilidad de victoria o alguien que me pida que lo haga, la razón para luchar. Para Rosa, cuyo corazón estaba roto desde que era una niña, tal cosa no existía. Su propósito de vivir era solo ser elogiada y necesitada por otra persona. Ella solo vivió para cumplir el papel que alguien más creó para ella. Lux, Same, sin embargo, cuando fue derrotada por ese joven y fue liberada de la maldición del King of Baisis, una luz brilló sobre ella. Lo que le vino a la mente fue el recuerdo del desfile del otro día. Fue su conversación con Lux que recordó por qué sucedió en el último desfile repetido. Lux-sama, ¿por qué eres tan fuerte? No solo contra otros Drag Knights, sino también contra los Evis. No, como un humano también, en la noche del desfile, en el salón de banquetes del castillo. Cuando Lux se dirigió bruscamente a la terraza para sentir el viento, Rosa se decidió y le preguntó lo que quería preguntar. Desde el caso en Eiburg, Rosa estuvo bajo el mando de Magialka durante mucho tiempo, pero el final de ese periodo también se acercaba. El gobernante que reinaba desde la sombra en Eiburg se había desvanecido, pero a partir de ahora ella tendría que elegir su propio camino por sí misma. Para Rosa, quien había vivido como la marioneta manipulada de otra persona hasta ahora, no tenía confianza para eso. Fue una bendición que ella tuviera la oportunidad de hablar con él solo los dos. Mientras pensaba que quería abrazar a Lux con fuerza, si era posible, habló hacia su espalda. En respuesta hizo una sonrisa preocupada. No soy fuerte ni nada. Me di cuenta de eso después de pasar tiempo junto con todas en esa academia. Eso no es cierto. Por lo menos, Lux-sama nunca ha perdido, no importa qué tipo de adversidad enfrentaste y sigues insistiendo en tu propia creencia. Sería genial si pudiera hacer eso. Pero en este momento, no hay forma de que el yo actual sea capaz de hacer que las cosas vayan tan bien. Ah, esa expresión que se volvió hacia ella. Viendo desde el costado el rostro del joven que ocultaba una fuerte voluntad dentro de esa expresión pacífica, el interior de la cabeza de Rosa estaba entumecido dulcemente.
Ese poder que abrumó a Rosa. Y luego, en el momento en que podía matar a Rosa, vio que no era malo en su interior, sino solo una chica débil, y él la salvó. Exactamente por eso, el corazón de Rosa fue robado por este joven. Sin embargo, sí puedo decir una cosa sobre lo que se debe hacer para pelear. Creo que no debes sentir miedo de mirar. Sentirse asustado, de mirar. Rosa repitió las palabras como una pregunta. Lux asintió. Para ser más precisos, es ver a través de la verdad sobre ti y tu oponente. Es algo realmente difícil, aunque, yo también, cuando lucho contigo, no sé qué haría si Pichan no estuviera conmigo. Lux se olvidó de sí mismo en enojo porque Pilfi fue lastimada. La gente de Eiburg lo provocó y casi fue enterrado bajo el impulso de acabar con el mal llamado Rosa. Sin embargo, ese no era el verdadero deseo de Lux. Observa, enfrenta, lucha y entiende lo que el oponente está pensando. Eso es muy, muy difícil de hacer, pero... Si puedes hacer eso, el joven se enfrentó a Rosa y sonrió. Creo que podrás dar un paso más cerca de ganar. Esas palabras de él permanecieron para siempre dentro del pecho de Rosa. Muere, muere ya Nanodesu. ¿Cuánto tiempo vas a aferrarte a ese maltrecho Dragride? Tal vez solo tardó varios segundos. Su memoria con Lux que surgió en el fondo de su mente como una linterna giratoria se desvaneció y la situación actual se proyectó a los ojos de Rosa. La Cruche y Boguibre desataron ataques como una corriente furiosa para atacar y hacer retroceder a Rosa. En contraste, Rosa tenía su técnica de matanza segura, Tartaros Fram y modo de Vilmacia, a través de todo. Incluso fue tomada por sorpresa y ahora estaba en una situación desesperada. Una gran parte de Gorinich y su barrera también se habían desprendido. Y sin embargo, ¿por qué no me ha derrotado todavía? A pesar de que solo estaba defendiéndose inconscientemente usando el instinto que impregnaba su cuerpo para sobrevivir. La vestimenta divina de Boguibre que llevaba la Cruche, True Eyes. Si tuviera tal habilidad, tal vez incluso ella podría ver la verdad de su oponente, pero... No, no es eso. Eso es solo mirar a la superficie del corazón de tu oponente. No es más que leer lo correcto e incorrecto de la pregunta que tienes. Sin embargo, sí puedo decir una cosa sobre lo que se debe hacer para pelear. Creo que no debes sentir miedo de mirar. Sentirse asustado, de mirar. Rosa repitió las palabras como una pregunta. Lux asintió. Para ser más precisos, es para ver a través de la verdad sobre ti y tu oponente. Las palabras que Lux le dijo en el banquete del desfile volvían al pecho de Rosa. ¿Por qué la Cruche no pudo derrotar a Rosa cuando debería haber aplastado todos sus planes? ¿Por qué era capaz de aguantar así? ¿Por qué este enemigo estaba atacando tan persistentemente el corazón de Rosa hasta ahora de esta manera? Y luego, a pesar de que ya debería haber analizado todos los métodos de ataque de Rosa, ¿por qué entonces la Cruche fue la que no sabía cómo atacar? Lo entiendo. Lux-sama. Asterisco Gaki, asterisco que. Rosa giró su gran Said con una trayectoria redonda. Ella paró la hoja de Boguibre mientras cortaba. La punta de la hoja perforó la barrera y se clavó en el pie de la autómatas. La Cruche abrió mucho los ojos, conmocionada. Ya, como pensaba. Así que es algo como eso o qué significa esto. ¿Por qué no puedo leer el ataque? La Cruche estaba desconcertada, pero el contraataque de Rosa no se detuvo con eso. Sin pausa, avanzó y atacó al oponente, aprovechando la ventaja del peso del Dragride del tipo de batalla terrestre. La Cruche ascendió reflexivamente para escapar al cielo. En ese instante, Rosa retiró su Said y cortó sus alas traseras. ¿Cómo? Normalmente, sería difícil para un arma como una guadaña grande golpear con un ataque lineal debido a su hoja curva, pero era adecuado para un ataque que enganchaba a un enemigo que intentaba escapar o atacar hacia un lugar como la espalda o el costado. La Cruche perdió la habilidad de volar y descendió. En respuesta, Rosa usó la parte trasera de su Said para golpear el torso de la Cruche. La Cruche fue enviada a volar hacia atrás. Cuando su espalda golpeó un árbol grande, Rosa lanzó cortes en todas direcciones. ¿Cómo? ¿Por qué? Nanodesu. La Cruche reprimió su deseo de gritar.
Estaba sorprendida por el feroz contraataque de Rosa. ¿Por qué no podía leer el corazón de Rosa incluso cuando lanzó una pregunta a la profunda conciencia de Rosa usando True Eyes? Y luego, ¿por qué los ataques de Rosa aterrizaron en la cruche como si estuviera viendo a través de sus movimientos? Los movimientos de la cruche fueron aplastados, lo que significó que sus acciones fueron predichas por Rosa. En ese caso, la mente de Rosa debería estar trabajando con pensamientos complicados para hacer eso. Y sin embargo, ella era incapaz de leer esa mente. La cruche no entendió la razón y se sintió nerviosa. Ahora no puedes leer mi mente, ¿cierto? Bueno, por supuesto. En este momento, no estoy pensando en nada. Ella empujó a la cruche en el árbol grande con la parte trasera de su saíd, mientras que su otra mano levantó su cañón. Bombardeo a distancia cero desde una postura pegada. Esa acción que causaría que ella misma se dañara por la reacción no era algo racional. Ella no está pensando nada, se mueve sin sentido, de modo que su corazón no se puede leer entonces. Ella también contraatacaría con todas sus fuerzas sin tener en cuenta su propio estado para hacer que el enemigo vacilara. Esa era la única manera. Si Rosa recibiera un gran daño y se arrinconara en apuro, entonces su pensamiento temeroso seguramente fluiría hacia ella. Asterisco, Dow, asterisco Howling Roar. El bombardeo a distancia cero fue disparado desde el cañón. La armadura entera de Bowibre estaba chirriando. Pero la cruche, quien fue dañada, también desencadenó Howling Roar desde su estado detenido. Ella tomó la mejor acción para alejar a Rosa de sí misma. Ya existía la fuerza del retroceso del cañón que los separaría la una de la otra. Si se aprovechara de eso y añadiera Howling Roar encima de eso, entonces sería capaz de tomar una gran distancia sin falta. Si ella hiciera eso, debería ser posible leer el corazón de Rosa una vez más y atacar de nuevo con ventaja. Asterisco Gaki, asterisco, Cucu. Esa expectativa de la cruche fue fácilmente traicionada. En ese instante, cuando pensó que Rosa estaba volando hacia atrás, la espalda de Bowibre fue profundamente cortada. Rosa, quien fue golpeada con 2 impactos desde un punto blanco, estaba sonriendo sin temor incluso mientras sangraba por la frente y la boca. Estoy agradecida. Incrementaste la fuerza de mi ataque. Después de todo, disparé mi cañón desde el punto en blanco para esto desde el principio. Empujó la punta de su cañón en el estómago de la cruche desde el punto en blanco y colocó la hoja de su saíd en la espalda de Bowibre para engancharla en el momento del impacto. Si el impacto la hiciera retroceder y se aplicara la fuerza de las dos separándose, el poder sobre la hoja que se enganchaba en la cruche también aumentaría. Si el impacto del retroceso de Howling Roar también fuera intenso, sería aún más efectivo. Incluso mientras el estado de Rosa estaba empeorando, enfocó su energía restante en la hoja de su saíd y la balanceó completamente. Hubo un sonido chirriante de metal asterisco Baki Baki asterisco y la armadura de Bowibre se dividió en 2. Incluso entonces, la cruche retorció su fuerza restante y extendió su hoja hacia el estómago de Rosa. Ella se lanzó con todo su poder. Asterisco Sasu, asterisco pero no golpeó. El contraataque de Bowibre que se dividió en 2 en el torso por la hoja de saíd se desplazó hacia arriba en la punta debido a ese impacto. Solo rozó el lado de Rosa ligeramente. ¿Por qué es esto? Aunque el ser humano debería sentir dolor y fatiga, mucho más que nosotras las autómatas, el intenso dolor y el agotamiento por el retroceso del impacto. Rosa ni siquiera le prestó atención a eso y tomó otra postura con la saíd que acababa de lanzar. Y luego, antes de que la energía para pilotar Gorinich se agotara, la punta de la saíd golpeó a la cruche. El force core de Bowibre fue completamente pulverizado. Además, la fuente de energía de la autómata también se cortó. La batalla de las dos se decidió con ese ataque. Ja. Dentro del bosque antiguo, donde el suelo se cubría lentamente con la nieve. Un aliento blanco áspero se filtró desde la boca de Rosa de forma intermitente. ¿Por qué? ¿Cómo, Nanodesu? Quiero saber, Nanodesu. Los restos de la cruche, que se dispersaron en pedazos, hablaron hacia Rosa. Incluso en este punto, todavía,
me estás hablando para que me mantenga aquí aunque sea por un poco más por el bien de tu maestro. Esa es realmente una admirable determinación. Sin embargo, Rosa mantuvo su vigilancia hacia la tenacidad del autómata y no se acercó. Tomó distancia y se preparó para poder contraatacar en cualquier momento. No podrás mover tu cuerpo por un tiempo de todos modos, Nanodesu. Debería estar bien, incluso si mantienes la compañía actual, antes de que desaparezca. Dio en el punto. El agotamiento de Rosa ya estaba en el punto en que ya no podía usar a Gorinich. Debido a la extrema fatiga, no podría dar ni un paso por un tiempo. Y así ella juzgó que estaría bien incluso si respondía a la pregunta de la autómata. ¿Cómo pudiste girar la mesa en esa situación, Nanodesu? Porque Truai se volvió incapaz de leer tus acciones. Aunque todavía no he dicho que responderé, solo preguntas como gustas. Dijo Rosa con exasperación. Aún así su boca también lucía una leve sonrisa. Entonces déjame preguntarte en cambio, desviar el corazón de alguien, esa era tu táctica usando Bowibre y True Eyes, ¿verdad? Esta vez fue la cruche tendida en el suelo quien se cayó al ser vista a través. La respuesta es, sí, Nanodesu. La táctica de Bowibre y yo es hacer que el oponente abrigue dudas. Alguien que vacila en medio de la batalla se debilitará, y luego terminará tomando una acción tímida. Leí las tácticas del oponente una por ese motivo, Nanodesu. Y aún así, de hecho fue efectivo. Cada una de las opciones de Rosa fue superada, su carta de triunfo fue aplastada y no pudo saber qué hacer. Realmente me entró el pánico. Me asusté y ni siquiera pude mostrar mi verdadera fuerza. Fui con una apuesta desesperada, y cuando terminó en un fracaso, me desesperé al pensar que era el final. Pero, me di cuenta. Con mi acción siendo predicha, solo podía sentirme asustada por cómo otros me miraban. Por eso no te miré a ti. ¿Qué quieres decir con eso, Nanodesu? Significa exactamente eso o... Pensé en ti. ¿Por qué intentaste ver a través de mi corazón tan persistentemente así? Eso fue para ocultar que no quieres ser derrotada por el enemigo, ¿no es así? Aunque me enteré al final. La cruche nunca se lo dijo a nadie, pero su vestimenta divina, el punto débil de True Eyes era pensamiento vacío. En caso de que alguien se moviera inconscientemente para derrotar al enemigo ante sus ojos, elegiría naturalmente la mejor opción entre los patrones de ataque que habían sido grabados en su cuerpo y los ejecutaría. Preocuparse, perder la confianza, no poder pensar en nada, era lo opuesto al pensamiento vacío. Un poderoso Drag Knight que no formaría ningún plan y superara a la cruche cuando la desafiara en una lucha frontal era un oponente contra el que la cruche estaba más en guardia. Por eso luchaste de la manera que me hiciste querer pensar qué hacer, ya fuera en ataque o en defensa. Si hubiera tiempo para pensar, si me obligabas a planear y hacer un plan usando palabras, entonces inevitablemente me concentraría en ello. Yo también intenté crear un plan para tomarte por sorpresa o usar True Eyes para enfrentarme a ti. Pero no me di cuenta de que ese era exactamente tu objetivo, ya veo, Nanodesu. No era como si el Bowibre que la cruche llevaba tuviera especificaciones asombrosamente altas en comparación con los otros drag rides divinos tipo voladores. Eso era porque se consumiría una inmensa energía para usar la vestimenta divina True Eyes. Sería una desventaja pelear normalmente contra Rosa y Gorinich, que era un drag ride tipo batalla terrestre con una fuerza y una resistencia excepcionales. Por eso intentó debilitarla. La acorraló para volverse paranoica para que no pudiera mostrar su fuerza real. Y luego, no usaste esa cosa de overlimit porque querías preservar tu fuerza tanto como fuera posible, ¿verdad? En otras palabras, la otra autómata que luchaba contra Sophis también fue derrotada. O quizás tu lado también estaba en problemas. Me di cuenta eso. ¿Es eso lo que quieres decir con haberme visto? Rosa observó a la cruche y Bowibre, además de considerar la situación actual y la situación que la rodeaba. Y luego buscó la debilidad de su oponente, y la aplastó con ataques que estaban libres de cualquier pensamiento obstructivo sin siquiera preocuparse por su propia vida. Escupir mentiras y burlar al oponente era el estilo de lucha de Rosa, pero su fuerza de combate pura como Drag Knight también estaba en la cima de su país. Entonces, una última pregunta,
porque eres fuerte Nanodesu. Después de atacar tanto tu corazón, ¿cómo pudiste soportarlo y enfrentarlo Nanodesu? ¿Cómo pudiste hacer una reaparición de esa situación desfavorable? ¿Cómo puedes tener un corazón fuerte Nanodesu? En ese momento, hace 1000 años, si los humanos no hubieran traicionado a la maestra, seguramente, el mundo estaría en paz. La cruche estaba conectada a Abelan y la memoria fluyó en ella a través. Ella recordó la tragedia que le sucedió a su creadora Arsalia y levantó una voz triste. La gente que fue salvada por Arsalia, quien fue exaltada como la diosa de la salvación. Recordó el evento en el que el clan de los traidores le mostró sus colmillos, la mataron, y una parte del sistema de salvación mundial llamada Sacred Eclipse fue reescrita para ser conveniente para ellos. El humano, es una criatura débil. Con el fin de proteger su propio beneficio, para tener una vida fácil, traicionarán a los demás sin pestañear. Son cobardes e injustos. Entonces, ¿cómo puede, tal humano, el grito desgarrador que se dejó escapar por los restos del autómata que se hizo pedazos? Al escuchar eso, Rosa no entendió acerca de sus circunstancias en el pasado, pero, es como dices. El humano es débil y cobarde. Son ese tipo de criatura. Rosa dejó escapar un suspiro mientras afirmaba las palabras de la cruche. Rosa, quien fue obligada a ser el doble de la sombra gobernante de Eiburg, el King of Baisis, Rosa, quien recibió el odio de la gente que estaba enfocada a ella, conocía la debilidad del corazón humano más que nadie. Luxama y las personas que lo rodean son seguramente muy raras. No, incluso él y las chicas a su alrededor también tienen un corazón débil. Pero ellos están luchando, con eso, su ser débil, están luchando incluso ahora. Las personas que no tienen tanto valor para luchar, las personas que han perdido algo podrán atormentar a otros sin pestañear. Si puedo cambiar, es solo por una cosa. Porque ella idolatró a esa noble figura que enfrentó su debilidad, se opuso y luchó. En ese momento cuando Rosa fue derrotada en la República de Eiburg, Lux no se escapó de la debilidad de su corazón. Venció su sufrimiento y odio y salvó a Rosa. ¿Por qué me salvó una persona que tiene un corazón fuerte? Estás hablando, sobre ese Lux Arcadia. Estás diciendo que eso es lo que un héroe es, Rosa respondió sin palabras con un asentimiento. Así es. Entonces, la respuesta podría aparecer. Ese Blackero y el héroe al que Arsalia Sama creía. ¿Cuál es el verdadero? Quiero, que lo averigues con tus propios ojos. La cruche solo dijo eso antes de que su función finalmente se detuviera. Rosa lo observó mientras se levantaba lentamente y sonrió. Haré eso incluso sin que me lo digas. Con el fin de proteger a Luxama, a quien amo y en quien creo. Por el bien del joven que reemplazó al King of Baisis que hundió a su diminuto ser en la sombra e iluminó su corazón con luz, Rosa volvió a agarrar su Sword Device. Ja, ja. Parece que me llevará un poco más de tiempo recuperarme, si no, me reúno con Sophiso, la hermana pequeña de Luxama al menos, sus pasos fueron inestables debido a la extrema fatiga. Aún así, Rosa miró al frente y siguió adelante. Entonces su oído oyó un estruendoso sonido. Eso es. Ella jadeó y miró hacia el cielo nevado. Allí una cierta vista entró en sus ojos. Allí, un dragride divino carmesí bailaba en una feroz batalla contra un dragride negro.